Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarlos otra vez a través de este video. Pues me da gusto llegar a sus hogares. Espero que todos estén pasándola de lo mejor ahí en su casa, con su familia y pues siempre atento a sus tareas. Bueno, pues como ves en esta ocasión pues vamos a hablar de tres temas que son relacionados a el curso de comunicación y lenguaje L2. Entonces vamos a analizar las leyendas, las biografías y las noticias como parte de el curso de comunicación y lenguaje L2. Entonces, bueno, si tú estás listo, vamos a empezar. Puedes pasar entonces a la siguiente. Vamos a ver. Para empezar, pues vamos a analizar el tema de las leyendas. ¿Ok? Vamos a empezar con las leyendas. ¿Qué será una leyenda? ¿Tú sabes de qué se tratan las leyendas? Bueno, vamos a analizar entonces estos. ¿Qué son leyendas? Seguramente tú ya te imaginas por esa imagen tan oscuro y tan tenebroso. ¿Qué serán las leyendas? Bueno, las leyendas, pues como dice nuestro contenido de comunicación y lenguaje, dice que son historias que son populares. Entonces, estas historias populares, ¿qué se refiere a esto? Que son historias, pues, del pueblo. La gente, pues, los ha inventado y ha, pues, tenido una aceptación y, bueno, y se ha ido disipando bastante. Entonces, pero son historias del pueblo. Eso es lo que dice en esta parte. Son historias populares. Ok, la segunda dice, tienen elementos reales y fantásticos. Bueno, tú sabes que una leyenda a veces tiene cosas que son reales y a veces no. Por ejemplo, la leyenda de los ahogados. Bueno, sabemos que eso es una leyenda muy tradicional de Santiago Atitlán. Entonces, sí, entonces existe Santiago Atitlán. Entonces, eso sí, pero en el caso de los ahogados, pues no sabemos a ciencia cierta si existen. Entonces, pero se cuentan bastante. La otra dice de que forman parte de la tradición de los pueblos. Normalmente en cada pueblo se da a conocer por sus leyendas. Tienen ciertas leyendas y cada pueblo tiene como historias muy impactantes que llaman la atención de la gente y que pues en algún momento dan miedo o están llenos de misterio, pero en este caso pues son parte del pueblo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver la otra parte. Dice, explican sucesos que a las personas les parecía extraño. Entonces, cuando has escuchado tú la historia de La Llorona, esa es una historia muy tétrica, te puedes asustar bastante por eso. Pero ¿sabes qué? Los sucesos que pasan en esta historia, pues son un tanto extraños, porque según cuenta la leyenda de que era una mujer que estaba muy triste y que llevó a sus hijos, los ahogó en una fuente de allá de Antigua Guatemala y que después fue castigada por buscando a sus hijos. Entonces siempre sale donde hay un charco, donde hay una fuente, y ahí sale la Llorona. Bueno, esas historias pues parecen un poco, parecen un poco extrañas, ¿verdad? Entonces explican sucesos que parecen extraños, ¿verdad? ¿Cómo es que pasó eso? ¿Verdad? Bueno, en el caso de Santiago Atitlán también tiene sus propias leyendas, ¿verdad? Has escuchado también la leyenda del Cadejo, has escuchado la leyenda de los ahogados, la ciguanaba, y Catarina la Characotel también es una de las historias de leyendas que narran aquí en Santiago Atitlán. Muy bien, vamos a ver la otra parte. Dice, son transmitidas en forma oral. Entonces, todo esto de las leyendas pues son transmitidas de, pues, forma oral, que los padres les cuentan a sus hijos o los abuelos pues contaron a sus hijos en aquella época y ahorita ya son padres. Entonces, sí, se transmite de forma oral. Ok, eso sería con las leyendas. No quiero mostrarte imágenes porque te puedes asustar. Ok, bueno, vamos a hacer una parada aquí
vamos a pasar al siguiente tema. Ahorita no es tan tenebroso este tema que les voy a poner. Bueno, vamos a hablar entonces de las biografías. ¿A qué se refieren las biografías? Bueno, las biografías pues es la historia de la vida de una persona, narrada por otra o escrita en algún documento, o lo puedes tú encontrar en el internet, ¿verdad? O pues que también te narran a tus padres, ¿verdad? En algún momento pues seguramente has escuchado la vida de una persona y que hizo tal cosa y lo otro. Entonces vamos a ver ahorita un ejemplo de biografía. Bueno, vamos a ver. No sé si tú reconoces a este personaje. Muy bien. ¿Recuerdas a este personaje? Sí, es un artista guatemalteco. Él, pues, ha tenido mucha trayectoria en Guatemala y ha sido famoso por sus canciones y pues sus giras en varios lugares. Pero hablemos un poco de la biografía, o sea, hablemos algo de la vida de este personaje. Bueno, ¿estás listo para escuchar algo de la biografía de este personaje que es muy famoso, ¿verdad? En Guatemala y también en el mundo? Bueno, vamos a ver. Pues se dice que Ricardo Arjona pues nació un día 19 de enero de 1964. Bueno, ¿en qué lugar nació? Pues nació en Antigua Guatemala. Bueno, después de que haya cumplido 3 años, entonces se mudó hacia la capital. Entonces ahí comenzó a estudiar, realizó sus estudios, estudió música. Y bueno, entonces ya a los 8 años, pues este personaje ya era pues alguien que pues, ya podía tocar los instrumentos. Entonces, cuando Ricardo Arjona cuando fue adolescente también estuvo un tiempo en algunas actividades escolares. Fue también basquetbolista. También fue, en este caso te voy a mostrar la otra imagen. Bueno, aparte de basquetbolista en su escuela, también te lo voy a mostrar ahora, también fue maestro. Él fue maestro también y tuvo muchos estudiantes. Entonces, ese era como la vida de él antes de ser un artista. Entonces, bueno, ¿qué pasó entonces con el tiempo? Pues él siguió con su música. Él siguió pues tratando de ser un artista. Ahí estamos viendo una de las fotos de él con uno de sus estudiantes, ¿verdad? Dando clases. Entonces, eso es muy interesante, ¿verdad? Él siguió también luchando para poder ser un artista. Era su sueño, ¿verdad? Era uno de sus sueños. ¿Ves aquí? Muy interesante. Eso fue muchos años atrás. Entonces, después de que él quería prosperar, quería salir adelante, pues decidió pues irse a México. Entonces fue ahí donde empezó a cantar y tratar de producir alguna discografía. Entonces al principio pues no lo tomaban como muy bien porque decían de que no era como la calidad que querían, pero él no perdió la esperanza. Él siguió con su música. Entonces estuvo pues grabando algunos discos y fue ahí entonces donde empezaron a darle más oportunidad hasta que en 1992 él fichó con una empresa discográfica que es Sony Music. Fue en el año 1992 y entonces esto tal vez le dio mucha fama. Le dio éxito en su vida profesional. Empezó a cantar pues canciones que a la gente le llamaba la atención. Y fue ahí donde empezó a obtener premios. Entonces fue uno de los artistas reconocidos a nivel latinoamericano y el mundo. Fue así entonces que cuando empezó a llenar estadios, empezó a trabajar en nuevas músicas, no se rindió, escribió nuevas músicas, escribió otras cosas. Y bueno, ya durante muchos años pues empezó a producir más música, a grabarlo y bueno, y ustedes ya saben ahorita que él pues ahorita ya es un artista muy grande.
Bueno, y si tú ves aquí, hasta él ya tiene una fundación. ¿Recuerdas la fundación? La fundación se llama Adentro. Es una de las fundaciones que tiene este personaje para ayudar a las escuelas y todo eso. Entonces es parte también de lo que él hace. Y por supuesto cantar y pues llenar espacios con su música, ¿verdad? Y pues eso es parte de la biografía. Bueno, entonces estudiamos la biografía de este personaje, desde que nació, en qué fecha nació. Entonces empezamos a analizar, ¿verdad?, cómo fue sus primeros años de vida y luego a qué se dedicó y todo eso. Entonces eso es narrar una biografía, hablar de la vida de una persona o de un personaje, pues muy interesante. Muy bien. Bueno, entonces eso sería con relación a las biografías. Bueno, y pues ¿sabes qué? Ahorita pasemos a otro tema. Nuestro siguiente tema, ¿sabes cuál es? Muy bien, son las noticias. Bueno, ¿qué son las noticias? ¿Alguna vez alguien te ha dado una noticia? ¿Has escuchado pues las buenas noticias? Oh, pues ahorita vamos a hablar de las noticias específicamente que se publican en los periódicos. Bueno, ¿por qué narran las noticias? Bueno, dice que una noticia pues es un texto periodístico o también pues que sea en audio o en televisión que se narra un hecho actual de interés público. Entonces quiere decir de que cuando hay algo muy interesante, por ejemplo lo que pasa ahorita en el mundo, tú sabes que es muy interesante y tienes que estar al tanto de las noticias. Bueno, pero si nosotros quisiéramos pues construir una noticia, ¿qué necesitamos? Bueno, tenemos que saber la información, pero hay algunos elementos muy importantes para que tú construyas una noticia. Bueno, aquí hay muchas noticias que tú puedes ver también en periódicos o en la televisión. Pero lo importante para construir una noticia es lo siguiente. Bueno, cuando tú quieres hablar de una noticia, y de hecho tú lo vas a hacer, vas a escribir qué sucedió. Bueno, vamos a hablar algo entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo pasó? ¿Dónde ocurrió? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué sucedió? Entonces son preguntas que tú debes hacer antes de poder crear una noticia. Entonces, si tú estás interesado en crear una noticia, entonces tienes que poder responder a estas preguntas para dar una información pues muy correcta y muy exacta, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes se enteraron de la noticia reciente de algo lamentable pues que sucedió con nuestros amigos de San Marcos, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Entonces pues hubo un derrumbe, una caída de piedra, ¿verdad? ¿Cómo pasó? Pues la piedra vino desde arriba y arrastró las casas, ¿verdad? ¿Dónde ocurrió? Pues en un municipio aquí a las orillas del lago. Y ¿quién lo hizo? Pues la madre naturaleza, pues sucedió que lo hizo, pues es lo que se provocó, ¿verdad? Entonces ahí ya es la naturaleza. ¿Cuándo sucedió? Pues sucedió la noche del martes 6 de octubre. ¿Por qué sucedió? Sucedió porque la gente estaba muy cerca de los lugares pues donde hay derrumbes y pues eso también es un poco peligroso, entonces es una triste noticia, pero esos son algunos elementos que tenemos que tomar en el caso de las noticias. Muy bien, entonces eso es todo lo que quiero compartir con ustedes para esta ocasión. Yo sé que a ti te tocará armar cada uno de estos temas que hablamos para que tú también puedas ponerlo en práctica. Así que te deseo una feliz semana y que pues siempre estés al tanto de todas tus actividades de la escuela para que no te pierdas ninguna nota y para que no pierdas ninguna de las actividades que hay que entregar. Muy bien, te deseo una feliz semana y nos vemos en una próxima ocasión con más temas de comunicación y lenguaje. Hasta luego.